Bien, entonces vamos a tener un día intenso, vamos a pasar, espero, el mejor día que ustedes puedan, porque cada día tiene que ser bueno, cada día tiene que ser mejor. Tenemos que vivir el día de hoy, mañana no sabemos qué puede pasar, pero hoy día saquemos el máximo provecho. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a presentar un tema de vital importancia y de actualidad. Rasgos de personalidad en trabajadores mineros accidentados en una mina subterránea. Este trabajo que nos va a presentar la licenciada ha sido realizado entre el 2013 y el 2015. Este trabajo va a ser presentado por la licenciada Adriana Patricia Guillén. Ella tiene estudios de maestría en mención de psicología empresarial por la Universidad Femenina Sagrado Corazón. Tiene un diplomado en recursos humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, licenciada en psicología por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Tiene 9 años de experiencia en la mediana minería, la mayor parte de ellos empeñada en encontrar la respuesta a la siguiente pregunta. Fíjense qué interesante, y qué interesante cuando uno se plantea interrogantes, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa con...? Entonces, y esto, cuando yo leía el background de la licenciada, me llamaba la atención que se haga la siguiente interrogante, y me gustaría que tomen atención, y ustedes también el día de hoy salgan con algunas interrogantes, porque algo tenemos que hacer por nuestro país. Nuestro país es grande, es hermoso, y esta interrogante, qué hermosa y qué buena, dice: ¿cómo podemos generar hábitos de seguridad en los trabajadores mineros mediante la identificación e intervención de sus rasgos de personalidad relevantes? Podría notarse que es complejo, pero para la licenciada es un reto, y hoy día vamos a conocer ese tema. Convencida de esta respuesta, o convencida de una respuesta a esta pregunta que ella se plantea, dice, nos conducirá al objetivo de reducir la accidentabilidad en el sector y avanzar hacia una anhelada cultura. Y eso es, fíjense, nosotros que tenemos la responsabilidad de apoyar a las empresas mineras y siempre estamos, tratando de inculcar en los profesionales que tienen la responsabilidad de la seguridad y la salud ocupacional, que es la cultura de seguridad interdependiente. Bien, en seguridad y salud para las organizaciones mineras. Entonces, por favor, quisiera que la recibamos a la licenciada Adriana Patricia Guillén con un fuerte aplauso para que nos presente el tema el día de hoy. Bien, señores, buenos días. Como acaba de mencionar, el día de hoy vamos a tocar el estudio sobre rasgos de personalidad en trabajadores mineros accidentados en una mina subterránea en los años del 2013 al 2015. Bien, como también nos mencionaba el señor, nosotros nos hacemos la pregunta de qué cosa es lo que nos induce a nosotros a presentarnos en un acto subestándar, ¿no? Vamos a ver un breve video para poder identificar si hay algún rasgo de personalidad que nos puede inducir a estar en este acto. You knew I was coming, didn't you? Yeah. To whine to Mr. Wallace. This week's check's $60 late, man. I'm just here to get what's mine. Question. You think you're pulling your weight down there, Warner? Will my crew say I'm not? No, I say it. I see everything you mokes do and don't do. That's why you call me Big Brother, right? I'm trying to put a down payment on a ring, man. Come on. Well, I guess that means now Connie has time to find herself a real man. I thought so. The methane buildup was an accident. All right, they just meant to put the fear of God into Big Brother a little bit. All right, just scare him, that's all.
Wait! Oh, go on then. Run after him. See if he'll let you out of here alive now. Look, they came into the mine before the dawn shift, but all they wanted to do was mess with the tool-room door handle before Big Brother came down to do his check. That's all. Where were you? I was with Connie. Big Brother just docked some of my pay. I figured, what the hell, screw him. Bien, señores, entonces acabamos de ver en este video sin duda de que ha habido maltrato, ¿no? Entonces, este maltrato hizo que Warner quiera asustar a la persona y por lo tanto, como consecuencia, se tiene un accidente mortal múltiple, ¿no? Bien, este estudio se hizo en función a la teoría de Eysenck. Entonces, si vamos a lo que es personalidad, según Eysenck, es una organización más o menos estable y dinámica del carácter, temperamento, intelecto de una persona. Decimos que es más o menos estable y dinámica porque esto puede ser modificable también en el tiempo, ¿no? Ahora, como teorías de la personalidad, podemos encontrar múltiples teorías, ¿no? Sin embargo, hemos cogido 5 de ellas, el cual han sido como bases o han servido como bases para dar fruto a los que son todas las teorías de personalidad, ¿no? Sin duda de ellas, la de Sigmund Freud, que él habla de que existen 3 tipos de estructuras básicas para la personalidad, ¿no? Dentro de ellas lo que es el ello, el yo y el superyo, que estas se encuentran tanto en el inconsciente, en el preconsciente y en el consciente. Las teorías de Jung, el cual dice de que la estructura de la personalidad se da en función al lado racional y al irracional, 2 de ellas, que es el ser reflexivo, el sentir, y la del lado irracional, el percibir y el intuitivo, ¿no? Luego tenemos la teoría de Erickson. Él indica de que la personalidad se da en función a 8 estadios. Estos estadios se dan en función a las crisis que uno supera como persona a través de los años, ¿no? Puede ser la primera crisis que tenemos de 0 a 18 meses de la confianza versus la desconfianza, o a través de los años la de la intimidad versus la exposición, ¿no? Luego tenemos la teoría de Adler, que también sin duda también ha servido mucho para la base de lo que es la personalidad, y que ustedes han debido escuchar mucho la teoría de Abraham Maslow, ¿no? Que es el de que mediante uno va cubriendo sus necesidades, va formando también su personalidad, ¿no? Es decir, si cubrimos la primera base, que es de las necesidades básicas de alimentación, techo,
¿no? Nosotros vamos avanzando como personas y en función, mediante vayamos avanzando esa escala, vamos formándonos más. Y la última teoría que estamos colocando como ejemplo es la de Eysenck, que es la que vamos a presentar ahora y que es la que se ha hecho según este estudio, ¿no? El cual indica de que los rasgos de personalidad están en función a la extroversión, introversión, el neuroticismo, que estudia lo que es la estabilidad y la inestabilidad emocional, y el psicotismo. A ver, Eysenck indica de que la personalidad se forma por dos rasgos, ¿no? El psicológico y el genético. El psicológico, que se da en el carácter, es decir, lo que nosotros hemos vivido, lo que nosotros vamos aprendiendo, que adquirimos del ambiente, y el genético, del cual nosotros obtenemos el temperamento. Es decir, teniendo el carácter y el temperamento, nosotros vamos a tener lo que es la personalidad. Bien, como mencionamos hace un momento, los rasgos que nosotros tenemos con Eysenck son el E de extroversión-introversión y el rasgo de neuroticismo, que ve lo que es estabilidad e inestabilidad emocional. Bien, entonces, nosotros hemos utilizado el método científico del cuestionario de Eysenck. Entonces, él indica de que nosotros, si tenemos altas puntuaciones en neuroticismo, significa de que tenemos una alta inestabilidad emocional. Y si nosotros tenemos bajas puntuaciones en neuroticismo, tenemos mayor estabilidad emocional. De esta forma, si nosotros tenemos menor rasgos en lo que es E, significa de que somos introvertidos, y si tenemos altas puntuaciones en E, hay mayor extroversión. Entonces, los rasgos que nosotros encontramos en lo que es extroversión o introversión, en tanto el ser extrovertido, es que les gustan ser sociables, les gustan de las fiestas, les gusta estar con amigos, también tienden a ser personas impulsivas, también les gustan las bromas y tienen un nivel de actividad muy alto. Es decir, para que estas personas puedan actuar, necesita un alto estímulo. En el caso del introvertido, es una persona más tranquila, más retraída, es reservado, se muestra distante con los amigos, desconfía de los impulsos y rara vez se comporta de forma agresiva. En lo que es los rasgos de neuroticismo, que es estabilidad e inestabilidad emocional, cuando tenemos altas puntuaciones en N, significa de que tendemos a ser inestables emocionalmente. También se presenta ansiedad, preocupación, cambios de humor y frecuentemente se encuentra deprimido. Probablemente esta persona no pueda descansar correctamente, o sea que no duerme muy bien y se queja de diferentes desórdenes psicosomáticos. Tiene una tendencia hacia la culpabilidad y su principal característica es la preocupación y la tensión. Cuando hablamos de puntuaciones bajas en neuroticismo, esta persona tiende a ser estable emocionalmente, cuando tiene algún estímulo fuerte, tiende a volver rápidamente a su estado habitual y normalmente es equilibrado y despreocupado. Ahora, teniendo en cuenta, cuando nosotros hablamos sobre altos resultados, supongamos, en neuroticismo y altos resultados en extroversión, significa de que vamos a encontrarnos en un temperamento colérico, ¿no? Ahora, si encontramos de repente alto, pero no tanto, nos vamos a encontrar con tendencias coléricas. De la misma forma, con sanguíneo, flemático y melancólico. Bien, teniendo en cuenta de que esos son los temperamentos, en lo que es el temperamento sanguíneo, tenemos diversas características, ¿no? Dentro de ellas las que son ser indisciplinado, entusiasta, improductivo, confiado, compasivo, amable, atento y desenfadado.
Ahora, si nosotros miramos estas características que usualmente encontramos en una persona que tiene temperamento sanguíneo, podríamos decir que nos estamos encontrando ante un temperamento deseado en temas de seguridad. ¿No? De repente, el que sea una persona amable, podríamos decir, es una característica perfecta. ¿Por qué? Porque mejora el clima laboral y esto hace de que las personas se desempeñen correctamente en su trabajo, ¿no? Sin embargo, si mezclamos una persona amable, pero también que tenga otra característica como ser confiado, en aspectos de seguridad, digamos de que no es del todo positivo. ¿No? ¿Por qué? Porque esta persona se podría aventurar a realizar sus actividades omitiendo ciertos pasos y como consecuencia podríamos obtener algún incidente, ¿no? Y de así, de diversas formas, mezclar este tipo de características que de alguna forma no son del todo positivas en aspectos de seguridad. Luego, como características del temperamento flemático, tenemos el ser pasivo, calmado, autoprotector, egoísta, controlado, cuidadoso, confiable, temeroso y sin motivación. Ahora, estas características en lo que hablamos en seguridad, ¿es muy deseable? Bueno, el que sea una persona pasiva, en algunos aspectos podríamos decir de que sí, ¿no? Sí nos funciona. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos una persona que no sea del todo impulsiva para que pueda controlarse y se dé un tiempo antes de realizar sus actividades, ¿no? De hecho, el controlado también, autoprotector, sin motivación, es una característica que, digamos, no es favorable en ningún aspecto, no solamente en seguridad, sino yo creo que en cualquier ámbito de trabajo, ¿no? Entonces, digamos de que podríamos buscar qué cosa podríamos hacer para motivar a la persona y pueda desarrollar mejor un trabajo, ¿no? Recuerden de que al comienzo hablamos de que la personalidad era una organización más o menos estable, ¿no? El ser cuidadoso, confiable, temeroso, ¿no? Que de repente en otros tipos de industrias uno dice, no, pero ser temeroso no es una característica que nos funcione. Pero sin duda en una actividad de alto riesgo como la minería, el tener temor sobre las actividades que vas a hacer y tomarte tu tiempo es un aspecto positivo. En las características del temperamento colérico, tenemos el de ser independiente, impulsivo, optimista, autosuficiente, práctico, sarcástico, activo, dominante y decidido. En temas de seguridad, ser optimista podría ser una característica positiva, ¿no? De repente podríamos decir sí, porque las cosas le pueden salir bien, pero también están esas personas de, no, a mí nada me pasa y un ratito nada más, que eso es sin duda lo que mucho encontramos en el tema de los accidentes, ¿no? Cuando decimos a las personas, ¿qué sucedió? ¿Por qué lo hiciste? Es que era un ratito nada más, ¿no? Porque pensaba que justo en ese momento no le iba a ocurrir. Entonces podríamos decir que no es una característica del todo favorable en temas de seguridad, ¿no? El ser autosuficiente tampoco no es una característica positiva, digamos, ¿no? Como les digo, ¿no? En otras industrias sí. Ayer uno de los ponentes dijo, ¿no? De que había sacado como conclusión de que para tener un resultado o una sugerencia no podía tomarlo como de todas las minas que había investigado, dar la misma sugerencia porque todos tenían realidades diferentes. De la misma forma aquí, ¿no? En minería no podríamos decir de que ser autosuficiente podría ser del todo bueno. De repente para actividades como ventas, quizás, ¿no? El ser autosuficiente podría ser positivo porque no necesita a nadie para tomar decisiones, ¿no? Pero en el tema de minería, ser autosuficiente no es positivo. ¿Por qué? Porque de repente necesitamos de alguien, pero como yo me creo autosuficiente, voy a hacer las cosas solo y al final me puedo terminar lesionando. Bueno, de la misma forma ser voluntarioso, independiente, decidido, impulsivo, sin duda es una característica que en ninguna industria quisiéramos encontrar, ¿no?
Bien, como características del temperamento melancólico tenemos el ser tranquilo, pesimista, reservado, comprometido, analítico, impredecible, susceptible y autodisciplinado. Podríamos decir que en este temperamento encontramos varias características deseables, ¿no? Como el ser autodisciplinado, comprometido, tranquilo. Pero el ser pesimista, reservado, impredecible, son características del todo negativas para este tipo de trabajos. ¿No? ¿Por qué? Porque piensas de que todo te va a salir mal, contagias a toda la gente, aparte también el ser impredecible, haces de que tengas un comportamiento y no sepamos qué cosa hacer contigo más adelante si tuvieras algún incidente, o no sabemos, por ejemplo, durante una investigación qué cosa fue lo que hiciste o qué cosa te llevó a ocurrirlo, ¿no? Bien, entonces, como problema general de esta investigación fue qué rasgos de personalidad, estabilidad, inestabilidad, extroversión, introversión presentaron los trabajadores mineros accidentados en una mina subterránea del 2013 al 2015. Sin duda, el estudio se realizó a la muestra, ¿no?, que fueron las personas accidentadas, pero nosotros a nivel de obtener un programa para prevenir los accidentes, realizamos el estudio en todo lo que era el área de mina, ¿no?, para poder identificar qué rasgos de personalidad se encontraban en todo el área, ¿no? Bien, la muestra en la zona 1 fue de 11 personas, en la zona 2 fueron 7, en la zona 3, 6, zona 4, 4, zona 5, 12 y servicios auxiliares son 7, ¿no? Esta muestra son los trabajadores accidentados en el periodo del 2013 al 2015. Bien, nuestras variables fueron la extroversión, introversión, que ya lo mencionamos hace un momento, y la estabilidad e inestabilidad emocional, ¿no? Como también dijimos, tenemos los indicadores de que pueden ser o altamente introvertido, extrovertido, o también estable o inestable, o con tendencias. Aquí pueden visualizar de que colocamos los ítems, y eso es porque, como les dije hace un momento, nosotros utilizamos el cuestionario de Eysenck para identificar qué rasgos de personalidad encontrábamos en estos trabajadores. La siguiente variable son los trabajadores involucrados en accidentes de primeros auxilios, accidentes leves, accidentes incapacitantes, accidentes de maquinaria o equipo, la edad y el estado civil. Este es el instrumento que se utilizó, ¿no? Como ustedes saben, hay múltiples instrumentos, inclusive este de Eysenck, se hizo en otro país, pero fue validado aquí en el nuestro por ANICAMA y por lo tanto estaba aterrizado a la realidad peruana. Este instrumento contiene 56 preguntas. Como ustedes saben, cuando uno ingresa a la mina encontramos múltiples personas que tienen diferentes tipos de entendimiento, ¿no? Entonces nosotros verificamos de que todas las personas pudieran entender cada una de las preguntas, de tal forma que se puso ejemplos para que no pudieran haber lugar a equivocación. Adicionalmente, este instrumento, este cuestionario, tenía una escala de mentiras, ¿no? Porque hay personas de que tienen tendencias a la agradabilidad y quieren colocar cosas como para confundir a los demás para obtener un buen resultado, ¿no? Entonces esos cuestionarios o esos resultados que obtuvimos con la escala alta de mentiras se eliminaron, y en el caso de que hayan sido con personas que eran parte de la muestra, se les volvió a realizar el cuestionario para obtener un buen resultado. Bien, como resultado obtenemos de que no se puede observar bien, 5 personas que tienen 55 años, ¿no?, tiende a ser el número más alto, pero sin embargo no hay mucha representatividad, ¿no? Porque se puede ver de que tenemos 12%, luego con 42 años 10%, luego 7%, 5%, entonces digamos que en lo que es edad no hay mayor representatividad en lo que es ese porcentaje. Luego en estado civil
En esta unidad minera podemos identificar de que la mayoría de las personas que habían sido accidentadas se encontraban casados, ¿no? Siendo un 56.4%. Las empresas donde laboraban, se puede apreciar también de que la mayoría de las personas accidentadas trabajaban en la compañía, ¿no? En el titular. Y luego en la siguiente empresa contratista, que era la más grande, y luego la siguiente contratista, todas mineras, ¿no? Podríamos decir, o de repente ustedes se harán la pregunta, no, pero es que de repente la compañía tenía más gente, ¿no? Y si tiene más gente, tiene mayor probabilidad de que haya más gente accidentada. Sin duda no era así, ¿no? La mayoría de la gente la tenía la contratista minera A, pero la mayor cantidad de accidentes se veía en la compañía. Luego, para respondernos la pregunta inicial, ¿no? ¿Qué rasgos de inestabilidad, estabilidad laboral se encontraban? El que mayormente predomina es inestable, ¿no? Entonces, las personas que mayormente se accidentaban eran inestables emocionalmente. Luego, en cuanto al factor de introversión y extroversión, tenemos que la mayoría de la gente era extrovertida, ¿no? Tenemos 33.3%. Entonces, como resultado, se pudo comprobar que existe un nivel alto de predominancia en la dimensión de inestabilidad de los rasgos de personalidad entre estos trabajadores accidentados, que indican, bueno, como dijimos, inestabilidad y cierta dificultad para recuperar el equilibrio después de la experiencia que estimula emocionalmente a estas personas, ¿no? Como hipótesis 2, también se comprobó que existe un nivel alto de predominancia en la dimensión de extroversión, ¿no? Es decir, que estas personas que tienden a ser muy amigables, habladoras, también tienden a ser descontrolados, volubles y poco confiables, ¿no? Y también poco analíticos. Dentro de las conclusiones, como dijimos, ¿no? Se encontró una alta predominación en lo que es dimensión inestable y tendencia a la extroversión, y también de que la inestabilidad predomina mayormente en los trabajadores accidentados. Como recomendación, se indicó de que se debería fomentar programas de identificación de conductas seguras con la finalidad de reforzarlas. Luego, brindar al personal programas de inteligencia emocional, teniendo en cuenta de que lo que predomina mayormente es la inestabilidad emocional. Y luego, realizar charlas continuas sobre seguridad y salud a fin de evitar los accidentes, sobre todo conociendo cuáles son sus riesgos, ¿no? Bien, señores. Agradecemos a la licenciada por su brillante exposición y por el tiempo también asignado. Como los veo un poco cansados, ¿no es cierto? Parece que ayer se fueron de jarana, ¿no? Entonces, vamos a utilizar un poco de tiempo del break para un par de preguntas, ¿les parece? Por favor, levantan la mano. La señorita los ubica para un par de preguntas y luego nos vamos a tomar un café y a conversar también. Buenos días, quería hacerle un comentario. Usted comenzó su exposición con un video en el cual mostraba a una persona de mayor jerarquía y usted lo definió así como maltrato, ¿cierto? Yo le quiero preguntar si es que en su estudio usted ha llegado a evaluar o ha tratado de ir un poco más allá. Porque de acuerdo a los factores de riesgos de factores psicosociales, muchas veces la causa no está en la persona. En otras compañías mineras se han hecho estudios similares, no con la definición de usted de extroversión o inestabilidad, pero sí bajo la premisa de estrés rasgo o estrés estado, o ansiedad rasgo o ansiedad estado. Si tomamos el video, claramente vemos que la persona superior transmite un estado de ansiedad que puede ser estado, ¿no?
y que básicamente es la causa. Y estas compañías se han preocupado básicamente de identificar a esas cabezas para trabajar con ellos, porque muchos de los trabajadores pueden tener un estado de estrés, o sea, el estrés estado, ¿no? Pero que es normal en la vida cotidiana, más cuando es rasgo sí es patológico, porque tiene tendencia a los accidentes. Yo quiero preguntarle si usted ha tomado en cuenta eso o si en algo ha intervenido las posiciones superiores dentro de las personas que han salido accidentadas. Bien. A ver, dentro de este estudio no hemos incluido eso. De hecho, ahora se está haciendo otro estudio donde sí estamos tomando en cuenta los riesgos psicosociales, donde incluye lo que es el trato también de las jefaturas o de rangos superiores. Pero en este estudio solamente estamos hablando de lo que es el rasgo de la personalidad. Entonces, lo que nosotros hemos mostrado en el video es que sin duda es una persona que ha recibido maltrato de una persona superior, ¿no? Que podría ser el administrador o alguien que está vinculado a su contrato. Entonces, esta persona, a pesar de que ha recibido el maltrato, él decide, ¿no? Él decide cometer un acto subestándar de que como consecuencia ha traído un accidente mortal. Digamos de que hay rasgos de personalidad que a pesar de haber recibido un estímulo tan fuerte, como en este caso fue el maltrato, no reaccionan de esa forma, ¿no? ¿Por qué? Porque por último, como dijimos, dentro de los rasgos que habíamos visto en el caso del flemático o en el caso del melancólico, son personas que se toman sus pausas antes de tener un acto, ¿no? Entonces, dentro de este estudio no está vinculado el tema del trato de la gente o de las jefaturas, ¿no? La siguiente pregunta, por favor. Doctora, muchas gracias. Yo tengo una preocupación. A través de su estudio, digamos, ustedes clasifican en 4 grupos, ¿no? Sin embargo, el tema de personalidad, digamos, es un enfoque múltiple, ¿no? Entonces, de hecho, sabemos que cuando uno divide o clasifica, significa una forma que nos lleve a nosotros académicamente a centrar, ¿no? Sin embargo, la realidad no es así. Siempre tenemos algo más de uno y de otro. O sea, patrones puros, digamos, te van a calzar en las diferentes clasificaciones, pero eso también está, digamos, mejor dicho, estas personalidades actúan, pero respecto a también las condiciones del medio, ¿no? Entonces hay condiciones que son favorables y hay condiciones que no son favorables. Entonces lo que me preocupa es que alguien pueda interpretar, ya ok, la doctora nos ha dado una exposición y nos ha dicho que aquellas personas que tienen rasgos inestables y extrovertidos son peligrosos potencialmente para trabajar en este tipo de actividades mineras de alto riesgo. Por lo tanto, 3X, condición de inaptitud, rasgos de personalidad, ¿no? Entonces podría llevarnos a digamos, a sumar el tema o el problema que yo voy viendo en el tema médico ocupacional, que es lejos de tener un enfoque preventivo con el objetivo de digamos, valorar a la persona humana, al trabajador como tal, nos hemos convertido en discapacitadores, ¿no? Entonces ponemos no aptitud por tal, no aptitud, si ya estamos poniendo aptitud por caries dental, el acto seguido, bueno, hubo un estudio y entonces todas las personalidades con estos rasgos, ¿no? 3X. Ya. Entonces, es simplemente entender que este enfoque, digamos, y además usted encuentra 30% en su población, digamos que evaluado, alrededor, ¿no? De 30% más menos, ¿no? Y entonces tú tienes un 60% de trabajadores que, digamos, no tienen esos rasgos, ¿no? Entonces, lo que yo quería preguntar era si finalmente, o sea, entender, ¿no? Toda su población que sufrió accidentes, solo el 30% tuvo estas características de mayor predominancia, el 60% tuvieron otras características que no fueron estas, ¿verdad? Así es. Ya.
Entonces, y con este 30% usted puede concluir que finalmente estas personas, digamos, si tienen estas características, ¿tienen mayor probabilidad de accidentarse? Tienen tendencias, así es. Entonces, en consecuencia, digamos, tendríamos que clasificar a las personas, digamos, para poder hacer un enfoque preventivo con estas características que usted menciona, de inestable y extrovertido a la vez, digamos, enfocarnos en, digamos, seguirlos más cercanamente para poder evitar comportamientos de esta naturaleza. Claro, lo que nosotros estamos colocando ahí como... Quisiera en los próximos que las preguntas sean concretas, muy sucintas, y ya esto parece un diálogo, entonces yo les invito más bien a la hora del break, por favor, doctora, licenciada, para que ustedes puedan dialogar, y creo que usted nos va a acompañar casi todo el día, espero, entonces podamos conversar. Yo creo que quedan dudas, quedan algunas cosas por aclarar y lo podemos aclarar en el transcurso del día. Más bien yo los invito a tomar el break. Gracias a la compañía minera Poderosa nos ha dado esta oportunidad de brindarles este break que vamos a servir a partir de este momento. Quisiera de repente un par de palabras, algo porque no generemos un diálogo, ¿no? Sino preguntas y respuestas rápidas. Gracias. Bien. Como nosotros estamos colocando entre las conclusiones, no estamos colocando de que hay que eliminar esas personas, ¿no? Porque no sería lo correcto, inclusive podría ser hasta un poco discriminador, ¿no? Y eso no es el enfoque. El enfoque de este estudio, que también dijimos al comienzo, hay diversas teorías de personalidad, ¿no? Nosotros hemos hecho este estudio bajo la teoría de Eysenck, ¿no? Entonces, como nosotros como conclusiones hemos colocado de que estas personas que tienden a ser altamente extrovertidas y altamente inestables emocionalmente, deben seguir un programa de control emocional, ¿no? Entonces, de repente control de impulsos, ¿no? O detenerse antes de hacer una actividad, ¿no? Tomarse unos minutos, evaluar, ser más analítico, ¿no? Pero en ningún momento podríamos decir que no los tomen en cuenta o descartarlos, ¿no? Porque como usted menciona, son personas, ¿no? Y no podríamos sacarlas de ahí o ponerlos una X, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y los invitamos, por favor, a tomar el break. Gracias a Compañía Minera Poderosa. Y nos reencontramos, por favor.